Taller de Arquitectura Java RMI. Los integrantes del grupo son David Jiménez y Julián Ordóñez. Primero tenemos el diagrama de nodos, el cual nos establece que tenemos los siguientes componentes. Cliente sensor, el cual son muchos, cliente vigilante, los cuales son muchos, un único servidor central, un único servidor de usuarios y varios servidores de alerta. Ahora vemos que la comunicación entre cliente sensor y el servidor central es por medio de la interfaz sensores int, cliente sensor siendo el cliente y servidor central siendo el servidor. Ahora tenemos que el servidor central se comunica con el servidor de alerta, siendo el servidor central un cliente para el servidor de alerta. Esta comunicación se permite gracias a la interfaz alertas int. Entre servidor central y servidor de usuarios se usa la interfaz de gestión usuarios int. Esta misma interfaz es usada por cliente vigilante hacia el servidor de usuarios. Finalmente tenemos la comunicación entre el cliente vigilante y el servidor central. El cliente vigilante se comunica con el servidor central por medio de la interfaz de gestión vigilantes int y este servidor central le hace un callback al cliente vigilante por medio de la interfaz vigilante callback int. Viendo más a detalle lo que tiene las interfaces, primero batallemos la interfaz de sensores. Creamos la interfaz sensores int que extiende de remote para establecer que nos va a permitir la comunicación por un objeto remoto y tiene un único método llamado enviar sonido. Enviar sonido tiene dos parámetros, el cual es un array de bytes que contiene el sonido y una coordenada que contiene las coordenadas de donde se emite. La segunda interfaz vendría a ser interfaz gestión de usuarios. También extendemos de remote y ahora tenemos tres métodos, el cual nos permite hacer el manejo de los usuarios. El primer método es registrar usuario, el cual recibe un objeto de tipo clase usuario. También tenemos iniciar sesión, que toma dos parámetros de tipo string, un nombre de usuario y una contraseña. Comprobar usuario, que también toma dos parámetros, un usuario y una contraseña. La tercera interfaz es la interfaz de callback de vigilante. Permite realizar el callback del servidor central a los vigilantes. Posee un único método, notificar. Este recibe los mensajes de alerta en forma de string y las coordenadas encapsuladas en una clase. La cuarta interfaz es la interfaz de gestión de vigilantes. Lo ofrece el servidor central. El primer método permite a los vigilantes registrarse, enviando una referencia al objeto remoto del lado del vigilante que implementa la interfaz anterior. El segundo método permite a los vigilantes consultar la información de los sensores y devuelve una lista de sensores. El tercer método permite actualizar el estado de un sensor, recibe el ID del sensor y el nuevo estado. La quinta interfaz es la interfaz de alertas. Finalmente, esta interfaz la ofrecen los servidores de alerta. Tiene un único método que le permite al servidor central generar una alerta sonora en el servidor pertinente. Esta es la arquitectura de Java RMI del sistema. El cliente de objetos remotos del cliente sensor se comunica con el objeto remoto 1 del servidor central para enviar los sonidos. Realiza las peticiones mediante el stub 1 pasando por una capa de referencia remota y una capa de transporte en el cliente sensor. Luego en el servidor central pasa por una capa de transporte, la capa de referencia remota y un skeleton 1. El cliente de objetos remotos del cliente vigilante se comunica con el objeto remoto del servidor de usuarios utilizando su stub 2 y el skeleton 2 del servidor de usuarios. De la misma manera, el servidor central se comunica mediante un stub 2 con el servidor de usuarios. El servidor central puede realizar callbacks a los vigilantes registrados mediante un stub 3 y el skeleton 3 del cliente vigilante. El cliente vigilante puede registrarse al servidor central mediante el stub 4 del cliente vigilante y el skeleton 4 del servidor central. Finalmente, el servidor central se comunica con el servidor de alerta mediante el stub 5 del servidor central y el skeleton 5 del servidor de alerta.